Saludos a todos. Como parte de la programación de Aprendo en Casa para Matemática de segundo grado de secundaria, esta semana organizaremos datos agrupados en tablas de frecuencia sobre hábitos de vida saludable. Y esto corresponde a la semana 20, a los días 3 y 4. Soy la docente Nancy Velasco de la especialidad de Matemática. La competencia es resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre, y el propósito de la sesión es que los estudiantes recopilen a través de una encuesta datos cuantitativos sobre los hábitos de vida saludable en su entorno y los organicen en tablas de frecuencias para datos agrupados en intervalos. Las actividades de la experiencia de aprendizaje son 4. Esta semana desarrollaremos la actividad 1 y 2 y la semana 21 se abordará la actividad 3 y 4. En la actividad 1 vamos a elaborar una encuesta para recopilar datos sobre hábitos de vida saludable, y en la actividad 2 organizamos los datos agrupados en tablas de frecuencia sobre hábitos de vida saludable. En cuanto al muestreo aleatorio estratificado, podemos decir que es una técnica donde el tamaño de la muestra de cada estrato es proporcional al tamaño de la población. Esto significa que en cada estrato tiene la misma fracción de muestreo. Por ejemplo, si se tienen 3 estratos de 100, 200 y 300 tamaños de la población respectivamente, el investigador eligió una fracción de muestreo de 1/2. Luego, el investigador debe probar al azar 50, 100 y 150 sujetos de cada estrato respectivamente. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si nosotros tenemos, repito, 3 estratos definidos con 100, 200 y 300, entonces, al ser la fracción de muestreo la mitad, significa que la muestra será entonces proporcional a cada uno de estos tamaños de la población. La mitad de 100, 50, de 200, 100 y de 300, 150. Entonces allí vemos la estrecha relación que existe entre el tamaño de la población y la muestra, donde la fracción de muestreo para cada uno de estos casos siempre va a ser la mitad. Especificando un poco más respecto al muestreo estratificado proporcional, en resumen podemos decir que el tamaño de la muestra extraída de cada estrato es proporcional al tamaño relativo de ese estrato de la población objetivo. Aquí vemos, por ejemplo, un caso donde aparecen 3 estratos y de cada uno de ellos se va a obtener una muestra representativa. De tal manera que podemos establecer esta relación de proporcionalidad. Cada vez que se divide el tamaño de la muestra extraída entre la población del estrato, el coeficiente va a resultar siempre el mismo. De igual forma, si es que se divide toda la muestra entre toda la población, se sigue conservando esa relación de proporcionalidad. Bien, vamos a trabajar la situación 2 del día 3, que dice así: el Departamento de Tutoría y Orientación de la Institución Educativa Amauta cuenta con una población escolar de 800 estudiantes. Desea realizar una encuesta a 100 estudiantes para un estudio sobre el consumo de alimentos en el cafetín del colegio. Hay 600 estudiantes que asisten de zona urbana y 200 estudiantes de zona rural. Determina la cantidad de estudiantes de cada zona para la aplicación de la encuesta. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer pues es utilizar la técnica de muestreo proporcional para seleccionar esa muestra. Entonces vamos obteniendo todos los datos a partir de la situación problemática presentada. Por ejemplo, aquí nos dicen claramente, pues no, que hay en total una población de 800. Entonces la población acá lo estoy definiendo como N, una N mayúscula, 800. Y se desea realizar una encuesta a 100 estudiantes. Entonces la muestra N minúscula va a ser igual a 100. Ahora, allí tenemos dos estratos: estudiantes que provienen de zona urbana y estudiantes que vienen de zona rural. Lo que queremos definir es qué cantidad de estudiantes de cada una de estas zonas, tanto la urbana como la rural, vamos a obtener para llegar a completar los 100 estudiantes que van a ser encuestados. Para ello, entonces, vamos a utilizar la fórmula donde se relaciona el estrato con la población, ¿no? Y a partir de allí vamos primero a trabajar con los estudiantes de la zona urbana, reemplazando todos los datos que tenemos.
No sabemos la muestra N sub 1, no lo conozco, pero sí sé que el número de estudiantes de la zona urbana es 600, por eso hago la relación N1 que todavía no conozco entre 600 va a ser igual a ¿qué? Al total de la muestra, que ya sabemos que es 100, dividido entre la población, que es 800. Entonces acá lo único que tendríamos que hacer es este número 600, pasarlo al otro lado multiplicando, ¿no? Al hacer esa operación, entonces, vemos que muy fácilmente acá pues podríamos cancelar, por ejemplo, estos dos ceros, cancelamos acá estos dos ceros y nos va a quedar 600 entre 8 que resulta 75. Es decir, se van a elegir a 75 estudiantes de la zona urbana para poder aplicar la muestra. Algunos fácilmente dirían, bueno, pero si son 100 en total y ya voy 75, entonces de la zona rural irán solamente 25. Bueno, igual vamos a establecer la relación. Ahora, sabemos que los estudiantes que representan la muestra de la zona rural le estamos simbolizando con N2, ¿no? Entonces acá N2 va a ser proporcional a 200, porque 200, recordemos, es el número de estudiantes existentes en la zona rural. Entonces, no conozco la muestra, pero sí sé que es la población, es 200. Y eso va a ser igual, ¿no? Así como el caso anterior a la relación que se da de 100 encuestados entre 800, que es el total. Otra vez, este número 200 pasa al otro lado para multiplicar. Acá, al igual que hicimos en el caso anterior, podemos simplificar y nos queda 200 entre 8. Podemos comprobar que es 25. Entonces ya tenemos acá pues el número de estudiantes divididos en dos grupos de muestreo. Los que corresponden a la zona urbana serán 75 y para la zona rural serán 25. Entre los dos nos va a dar 100. Entonces vamos a concluir diciendo lo siguiente. Por lo tanto, la muestra queda así. 75 estudiantes de la zona urbana, 25 estudiantes de zona rural, el total 100 estudiantes. Presentamos un segundo ejemplo que dice así. La muestra para el estudio son 50 personas de una población de 500 personas, integrantes de la comunidad educativa de la institución educativa Los Libertadores, que cuenta con 250 estudiantes, 220 familias y 30 personas entre directivos, administrativos y docentes. Determina la cantidad de personas por estrato para la aplicación de la encuesta, ¿no? Entonces vamos igualmente a utilizar la técnica de muestreo proporcional para seleccionar la muestra. Entonces, en este caso nos damos cuenta que se están considerando tres estratos, ¿no? Y hacemos el registro de los datos de la población y la muestra. La población ya sabemos que es de 500 personas. Los estudiantes representan 250 personas en este caso. Las familias son 220 y entre el personal directivo y docentes vamos a poner que son 30. Lo que vamos a encontrar es cómo vamos estas 50 personas que tenemos a distribuirlas en esta muestra tanto para padres, para estudiantes como para docentes. Para ello aplicamos la forma de proporcionalidad que relaciona la muestra con el tamaño de la población. Entonces acá vamos a ir seleccionando la muestra para cada uno de estos estratos. Empezamos con los estudiantes, ¿no? Entonces acá, ¿por qué estamos dividiendo 50 entre 500? ¿Por qué? Sabemos que el valor de n representa a la muestra, en este caso que son 50 personas, y n mayúscula representa a la población, que son 500. Entonces, esta va a ser la constante que va a quedar fija. Y como en el caso anterior, ya sabemos que el valor que está acá dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando. Entonces, los estudiantes, identificamos que los estudiantes son 250. Entonces, este 250 va a pasar al otro lado multiplicando esta constante que siempre va a permanecer igual. Allí entonces lo que podemos hacer es simplificar, ¿no? Aquí por ejemplo se va un 0 y podemos sacar acá quinta que es 1 y en este caso quinta que es 10
¿correcto? Acá nos queda 10 y al dividir 250 entre 10 nos va a resultar 25. Entonces ya tenemos la primera parte de la muestra que estaría integrada por 25 estudiantes. Luego vendrían las familias. Repito, esta relación de 50 a 500 se mantiene constante porque es la relación que se da entre la muestra y el tamaño de la población. Ahora, como las familias son 220, este 220 es el que vamos a considerar acá. Ya sabemos que al simplificar todo esto por la parte anterior nos va a dejar un décimo, ¿no? Y si dividimos 220 entre 10 nos va a quedar en este caso entonces 22. Entonces ya tenemos que para la muestra contamos con 25 estudiantes, con 22 familias y ahora solamente nos estaría faltando el tamaño de los docentes en este caso. Seguimos conservando la misma relación y sabemos que en este caso los docentes son 30, por lo tanto ya sabemos que acá nos va a quedar, repito, 1 y acá nos quedaría 10 y al dividir 30 entre 10 nos va a dar 3. Por lo tanto, la muestra queda así. Muestra de estudiantes N1 sería 25, de las familias N2 sería 22 y la muestra de docentes sería 3. Si sumamos 25 más 22 más 3 obtenemos 50, que precisamente ¿no? teníamos acá que era la muestra que estábamos utilizando ¿no? para el estudio. Bien, respecto a la encuesta que se va a aplicar sobre hábitos de vida saludable en la comunidad educativa, los libertadores, tenemos lo siguiente, y dice así: constantemente se informa que para vivir con salud y mantener una buena calidad de vida es necesario tener un estilo de vida saludable. ¿Sabemos en qué consiste esto? Un estilo de vida saludable consiste fundamentalmente en tener un buen equilibrio entre una alimentación adecuada, hidratación y hábitos que contribuyen al buen estado de nuestro cuerpo a nivel físico y emocional. Por ejemplo, la actividad física y el deporte nos ayudan a alejarnos del estrés y darnos una sensación de calma y tranquilidad, contribuyendo así a mejorar la calidad del sueño y a regular la ingesta de alimentos. Frente a la necesidad de tener una vida saludable en esta coyuntura, ¿cuáles hábitos de vida saludable practican las personas en tu comunidad educativa en la emergencia sanitaria? Bien, entonces, la encuesta que se está planteando tiene dos preguntas. La primera dice, ¿cuántos vasos de agua en promedio al día consumes? Y se marcan acá tres opciones, ¿no? Primero de 0 a menos de 3 vasos, los que van de 3 a menos de 6 vasos, de 6 a menos de 9 vasos y de 9 a 12 vasos. Y la otra pregunta es, ¿cuántas horas a la semana en promedio dedica a hacer alguna actividad física? Y tenemos acá también 4 alternativas que están presentadas como intervalos. De 0 a menos de 3 horas, de 3 a menos de 6 horas, de 6 a menos de 9 horas y de 9 a 12 horas. Entonces, a partir del recojo de datos por la aplicación de esta encuesta, es que luego vamos a trabajar con los que corresponde a las frecuencias, pero para datos agrupados. Bien, ahora elaboro una tabla de frecuencias de la pregunta 1, que dice así: ¿cuántos vasos de agua en promedio al día consume? Para ello vamos a tener en cuenta cómo quedó distribuida la muestra tanto de estudiantes, familias y docentes. ¿Ya? Y eso lo vimos en la presentación anterior. Entonces, esa pregunta nos arroja los siguientes resultados, ¿no? Ya sabemos que son en total 25 estudiantes. Si acá contamos, vamos a ver pues precisamente esa cantidad de palotes. Luego, para los docentes vemos que solamente son 3, por tanto acá tengo solamente 3 respuestas. Y para las familias tengo acá un total de 22, porque será la muestra. Pero si analizamos por cada uno de estos intervalos, nos damos cuenta que el consumo de 0 a menos de 3 vasos es 7, ¿no? 7 personas en total, entre estudiantes, docentes y familias, han respondido que tienen ese consumo.
Los que consumen de 3 a menos de 6 vasos son 25 personas en total. De 6 a menos de 9 vasos son 12 y de 9 a 12 vasos son 6. El total en este caso también tiene que ser 50. A partir de esta información entonces vamos a hacer ahora la organización, pero en una tabla para datos agrupados. Bien, la tabla entonces 1 quedaría expresada de la siguiente manera. Hemos entonces anotado en esta columna de frecuencia absoluta todos los valores obtenidos en la encuesta que fue aplicada, recordemos, a estudiantes, a las familias y a docentes. Sabemos que la muestra en total fue de 50. Ahora vamos a recordar cómo obtenemos la frecuencia absoluta acumulada. El primer valor siempre se repite y para obtener los otros valores vamos sumando, ¿no? Acá tengo entonces que el primer intervalo tenemos como resultado 7. Ahora, ¿qué tendremos que hacer? Sumar 7 más 25, 32, más 12, 44, más 6, 50. De esa forma obtenemos entonces la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, para la frecuencia relativa, recordarán ustedes que lo que vamos a hacer es dividir, ¿no?, el primer valor de la frecuencia absoluta entre el total, que es 50. En este caso, divido 7 entre 50 y nos va a dar 0,14. Cuando divido 25, en este caso entre 50, nos va a dar 0,5, 0,50. Si divido 12 entre 50, nos va a dar como resultado 0,24. Y si divido 6 entre 50, nos va a dar como resultado 0,12. Si sumamos todo esto, vamos a obtener entonces la unidad. Y para obtener la frecuencia relativa porcentual, deben de recordar que simplemente que hacíamos, íbamos a multiplicar por 100 cada uno de estos decimales. Y eso significa que la coma decimal iba a correr entonces 2 lugares hacia la derecha. Entonces 0,14 por 100 nos da 14%. ¿no? Si multiplicamos 0,50 por 100 nos queda acá 50%, 24% y 12%. De esta forma entonces estaríamos completando la tabla que corresponde a la pregunta referida al promedio de consumo de vasos de agua por día. Bien, continuamos. Ahora, elaboro la tabla de frecuencias de la pregunta 2, que dice cuántas horas a la semana en promedio dedica a hacer alguna actividad física. Seguimos manteniendo entonces como base la cantidad de integrantes para cada uno de los estratos, ¿no?, de la muestra, tanto de estudiantes, familias y docentes. Ya sabemos que son 50. Cuando se aplica esa encuesta se obtiene el siguiente resultado, el siguiente conteo. Quienes se realizan actividad física de 0 a menos de 3 horas son en total 3 personas, de 3 a 6 horas 19, de 6 a menos de 9 horas 18 y de 9 a 12 horas 10. Ya sabemos que el total de la muestra es de 50. ¿Cuántos estudiantes han respondido? 25, 3 docentes y 22 familias. Luego, lo que tenemos que hacer es organizar también esta información en una tabla de frecuencia para datos agrupados. La tabla 2 la construimos a partir de los datos obtenidos en la encuesta, ¿no?, que habíamos presentado en la lista anterior. Ahora lo que tenemos que hacer también es nuevamente hallar la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Recordamos que cada vez que hallamos la frecuencia absoluta acumulada vamos sumando. En este caso partimos de 3 y luego, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Sumar 3 más 19 que nos da 22, 22 más 18 que nos da 40, 40 más 10 nos da 50. Y recordamos que para hallar la frecuencia relativa dividimos cada una de estas frecuencias absolutas entre el total. Si divido 3 entre 50, entonces vamos a obtener 0,06. Cuando divido 19 entre 50 será 0,38. Al dividir 18 entre 50, 0,36. Y 10 entre 50 nos va a dar 0,20. Al hacer toda esta suma vamos a obtener una unidad. Y para hallar la frecuencia relativa porcentual, nuevamente entonces lo que vamos a hacer es multiplicar en este caso
por 100, ¿no? Ya sabemos que vamos a multiplicar por 100. Al correr la coma 2 lugares hacia la derecha, obtenemos en este caso 6%, en el otro caso 38, acá 36% y 20%. La suma total entonces nos va a dar 100%. Bien, y con esto estamos concluyendo pues el trabajo que consistía en elaborar las tablas de frecuencia para las dos preguntas de la encuesta. Entonces nos estamos encontrando la próxima semana con la actividad 3 y 4 referida a la encuesta. Cuídense mucho, saludos a todos.